El pavimento estaba frío e implacable bajo mis pies mientras observaba cómo el coche de mi hijo desaparecía por la esquina. $8. Eso fue lo que mi nuera, Raya, me había lanzado antes de decirle a Brent que se fuera, 8 billetes arrugados que cayeron a mis pies como si fuera una mendiga. Eso debería cubrirte el billete de autobús a casa, Della, había dicho con la voz impregnada de esa crueldad que había perfeccionado con los años. Quizás la próxima vez te lo pienses 2 veces antes de aprovecharte. ¿Gorrón? La palabra resonó en mi mente mientras me agachaba a recoger el dinero, con mis rodillas artríticas protestando. 37 años trabajando como enfermera, ahorrando cada centavo para ayudar a mi hijo a pagar la universidad, un gorronazo. Brent no había dicho ni una palabra. Mi propio hijo, el niño que crié solo después de que su padre se marchara a los 5 años, simplemente se sentó en el asiento del conductor, mirando al frente. Cuando lo miré por la ventanilla del copiloto, esperando alguna señal de que le plantaría cara a su esposa, finalmente habló. Mamá, estás siendo demasiado susceptible. Raya tiene razón. No puedes seguir esperando que nos encarguemos de todo. La traición me golpeó más fuerte que el aire frío de la tarde. Demasiado sensible, como si 30 años cuidándolo, trabajando doble turno para pagar su educación, cuidando a sus hijos gratis mientras se iban de vacaciones, fuera simplemente ser demasiado sensible. Me quedé en aquella esquina vacía de una zona de la ciudad que no reconocía, con el bolso apretado contra el pecho. El sol se ponía, y el barrio no parecía el tipo de lugar donde una mujer de 65 años debería estar sola al anochecer. Pero al parecer, eso no le importaba a mi familia. La pelea había empezado por algo muy pequeño. Les pregunté si podía quedarme con ellos unos días mientras fumigaban mi apartamento, solo 3 días. No les pedí dinero ni que se desviaran de su camino, solo un lugar para dormir en su sofá. No podemos permitir que interrumpas nuestra rutina, había dicho Raya, sin siquiera levantar la vista del teléfono. Los niños tienen escuela. Brent tiene trabajo. Solo estorbarás. Cuando le comenté que había cuidado a esos mismos niños todos los fines de semana durante los últimos 2 años y que nunca les había dicho que no cuando necesitaban ayuda, la cara de Raya se torció. Eso es diferente. Es como si una familia se ayudara a otra. Esperas que lo dejemos todo por tus problemas. La hipocresía era impresionante, una familia que se ayudaba a otra, pero solo cuando les beneficiaba. Lo crié sola, dije en voz baja, mirando a Brent. Trabajaba de noche para poder estar presente en tus partidos, en tus eventos escolares. Nunca le pedí ayuda a nadie. Bueno, quizá deberías haberlo hecho, espetó Raya. Si lo hubieras planeado mejor, no tendrías que venir corriendo a vernos cada vez que algo sale mal. Fue entonces cuando Brent finalmente habló para defender a su esposa. Raya tiene razón. Mamá, ya eres adulta. Deberías poder manejar estas cosas tú sola. Las palabras me hirieron profundamente por lo injustas que eran. No se trataba de que yo corriera a pedirles ayuda. Se trataba de que la familia se apoyara mutuamente. Pero al parecer, yo era la única que recordaba lo que significaba la familia. Ahora estaba solo en esa calle extraña, con $8 en la mano, intentando averiguar cómo llegar a casa. La parada de autobús más cercana estaba a 3 cuadras, según un hombre en una gasolinera. Pero los autobuses habían dejado de hacer esa ruta hacía 1 hora. Un taxi costaría al menos $20, dinero que no tenía. Empecé a caminar con los pies ya doloridos por los zapatos cómodos que había usado para lo que creía que sería una cena familiar. Cada paso me recordaba lo completamente desechado que me habían dejado, como un mueble viejo que finalmente habían decidido tirar. La tienda de la esquina era el único lugar con la luz encendida. El empleado, un joven de ojos cansados, me miró al entrar. ¿Está bien, señora? Parece que ha estado llorando. Me toqué la mejilla y me sorprendí al encontrarla húmeda.
Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba llorando. Estoy bien, mentí como llevaba años mintiendo sobre estar bien. Solo necesito usar el teléfono para pedir un taxi. El teléfono está roto, dijo disculpándose. Pero hay un teléfono público afuera. Claro que sí, porque esta noche no podía empeorar. Me quedé mirando los $8 que tenía en la mano, sabiendo que no me alcanzaba para un taxi. El teléfono público costaría 50 centavos, lo que me dejaba con $7.50, no me alcanzaba para nada útil. Fue entonces cuando vi la máquina de lotería. Nunca había sido una mujer de apuestas, nunca había comprado un billete de raspadito ni jugado a los números. Pero allí, en aquella tienda con luces fluorescentes, sosteniendo el dinero que mi nuera me había tirado como si fuera basura, algo cambió en mi interior. ¿Funciona esa máquina de lotería?, le pregunté al empleado. Asintió. Esta noche hay sorteos de Powerball. El premio mayor sube a 62 millones. 62 millones. La cifra era tan grande que no parecía real. Pensé en los bolsos de diseño de Raya, en cómo había redecorado su cocina 2 veces el año pasado mientras yo cenaba sándwiches de mantequilla de cacahuete para estirar mi dinero de la seguridad social. Tomaré una entrada, me oí decir. Selección rápida. La máquina zumbaba al imprimir mi billete. $5 perdidos, solo me quedaban 3, una apuesta arriesgada. Pero al doblar el billete y guardarlo en el bolso, sentí algo que no había sentido en años, rebeldía. Que me llamaran demasiado sensible. Que dijeran que me estaba aprovechando. Había pasado toda mi vida cuidando de los demás, priorizando sus necesidades sobre las mías. Quizás era hora de arriesgarme. El camino a casa me llevó 2 horas, 2 horas con los pies y las rodillas doloridos, repasando cada palabra cruel, cada mirada desdeñosa. Pero con cada paso, algo se endurecía en mi interior, una determinación que desconocía tener. Para cuando llegué a mi apartamento, ya había tomado una decisión. Ganara o perdiera, algo tenía que cambiar. Estaba harta de ser su cuidadora conveniente y su carga incómoda. Estaba harta de aceptar migajas de cariño de quienes deberían haberme amado incondicionalmente. Estaba harta de ser demasiado sensible a que me trataran como si no importara, porque tal vez, solo tal vez, estaba a punto de importar más de lo que cualquiera de ellos pudiera imaginar. Al principio no me di cuenta de los números en la pantalla del televisor. Había estado medio dormido en el sofá, con el billete de lotería olvidado en el bolso desde aquella horrible noche de hacía una semana. El sorteo era solo ruido de fondo mientras tomaba mi tercera taza de té e intentaba ignorar el silencio del teléfono. 7 días. 7 días desde que Brent y Raya me dejaron en esa esquina, y ni una sola llamada, ni siquiera un mensaje para asegurarme de que había llegado a casa sana y salva. El silencio hablaba más fuerte que cualquier argumento. Los números ganadores del Powerball de esta noche son el 7, el 14, el 21, el 35, el 47 y el 9. Casi no lo revisé. ¿Para qué? Pero algo me impulsó a buscar mi bolso, quizás solo para tener algo que hacer con las manos, además de que me las hirieran. El billete estaba arrugado de tanto tenerlo entre las llaves y la cartera. Lo alisé entrecerrando los ojos para ver los diminutos números a la luz de la farola, 7, 14, 21, 35, 47 y el 9. Mis manos empezaron a temblar antes de que mi cerebro procesara por completo lo que veía. Lo comprobé una y otra vez. Luego subí el volumen del televisor, esperando a que repitieran los números, seguro de haberme equivocado. Pero ahí estaban de nuevo, exactamente los mismos números impresos en mi billete arrugado de $5. 62 millones. Dejé el billete con cuidado, como si fuera a desintegrarse si lo manejaba con demasiada brusquedad. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en la garganta. Esto no podía ser real.
Cosas así no les pasaban a mujeres como yo, mujeres abandonadas en las esquinas por sus propias familias. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la mesa de la cocina mirando el billete e intentando comprender su significado. Por la mañana, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. No iba a decírselo a nadie, todavía no. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto justo cuando estaba preparando mi café de la mañana. El nombre de Raya apareció en la pantalla y se me encogió el estómago. Incluso antes de leer el mensaje, supe que no sería una disculpa. Deja de ser tan dramática, Adela. Solo era una broma. Actúas como si hubiéramos cometido algún delito. Bren se siente mal por lo de la otra noche. Quizás podamos cenar juntos este fin de semana si prometes no darle mucha importancia a todo. Solo era una broma. Pensó que abandonarme en un barrio peligroso con $8 era una broma, y ahora, con amabilidad, se ofrecía a dejarme volver a sus vidas y prometía fingir que nunca había sucedido. Me quedé mirando ese mensaje un buen rato, mientras el café se me enfriaba en las manos. Hace una semana, habría aprovechado la oportunidad de reconciliarme. Me habría tragado el dolor y les habría mostrado una sonrisa, agradecida por cualquier muestra de cariño que me dieran. Pero eso fue antes de saber lo que ahora sé. Le respondí con una simple frase: estoy ocupado este fin de semana. Su respuesta llegó de inmediato. ¿Ocupado con qué? Nunca haces nada. La crueldad despreocupada me dejó sin aliento. Nunca haces nada, como si mi vida fuera tan vacía, tan insignificante, que la idea de estar ocupada me diera risa. Apagué el teléfono y fui a vestirme. Tenía cosas importantes que hacer. La oficina de lotería no era lo que esperaba. Me había imaginado algo imponente oficial, en cambio, era un modesto edificio de oficinas en el centro con iluminación fluorescente y alfombras desgastadas. La mujer detrás del mostrador, Sara, según su etiqueta, tenía una mirada amable y una sonrisa paciente. ¿Es tu primera vez ganando?, preguntó mientras le entregaba mi boleto con dedos temblorosos. Es tu primera vez jugando, admití. Revisó el boleto 2 veces y luego sonrió. Bueno, felicidades, señora Rivers. Ha ganado $62 millones. Mientras me explicaba mis opciones, una suma global o pagos, impuestos y requisitos legales, sentí como si estuviera viendo la vida de otra persona. Tómate tu tiempo para decidir, dijo Sara. Pero te recomiendo que contrates un abogado y un contador antes de tomar decisiones importantes, y que pienses bien a quién se lo cuentas. El dinero cambia las relaciones, a veces de maneras inesperadas. Pensé en el mensaje de texto de Raya y su despreocupación ante mi dolor. El dinero cambia las relaciones. Lo que ella no sabía era que la mía ya había cambiado. Los siguientes días fueron extraños. Seguí mi rutina habitual, hacer la compra, lavar la ropa, mi visita semanal a la biblioteca, pero todo se sentía diferente, como si observara mi vida desde fuera. En el supermercado me encontré frente a los filetes caros que nunca me había podido permitir, sabiendo que podía comprar toda la sección de carne si quería. Pero compré mis muslos de pollo de siempre y el pan del día anterior. Las viejas costumbres son difíciles de cambiar. La segunda prueba llegó el jueves. Bren me llamó mientras leía en mi silla junto a la ventana. Hola, mamá. Su voz era cautelosa, como de disculpa. Mira lo de la otra noche. Raya se siente mal por cómo pasaron las cosas. Raya se siente mal, no él, no nosotros, Raya. Solo estaba estresada, continuó al ver que no respondía. Ya sabes cómo se pone cuando está planeando eventos. Los niños tuvieron ese asunto del colegio este fin de semana y estaba abrumada. Siempre una excusa, siempre una razón por la que su comportamiento estaba justificado y mis sentimientos no importaban. En fin,
continuó, nos preguntábamos si podrías cuidar a los niños el sábado por la noche. Compramos entradas para ese nuevo espectáculo en el centro y nuestra niñera habitual canceló. Ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. No porque me extrañaran, ni porque lo lamentaran, sino porque necesitaban algo. No puedo, dije simplemente. ¿Cómo que no puedes? Nunca tienes planes los sábados por la noche. Nunca haces nada. Nunca tienes planes. Las suposiciones casuales sobre mi vida inútil. Estoy ocupado, repetí. ¿Ocupado con qué? La irritación se le notaba en la voz. Mamá, necesitamos que hagas esto. Las entradas costaban $300, $300 para una salida nocturna, pero no tenían 20 para un taxi que me llevara a casa sana y salva. Sus prioridades eran clarísimas. Busca otra niñera, dije y colgué. Mi teléfono sonó al instante y luego otra vez. Lo apagué y me quedé en la tranquilidad de mi apartamento, maravillándome de lo bien que me sentía al decir que no. Ese fin de semana, en lugar de cuidar a mis nietos mientras sus padres disfrutaban de una cita de $300, me reuní con un buen abogado, recomendado por Sara de la oficina de lotería. Su despacho tenía paneles de madera auténtica y sillas de cuero sin cinta adhesiva cubriendo los desgarros. Es mejor mantener esto en secreto por ahora, dijo después de que le explicara mi situación. Es inteligente. Te da tiempo para tomar buenas decisiones antes de que empiece la presión. ¿Qué clase de presión? Se recostó en su silla, observándome. Te sorprendería lo rápido que cambia la dinámica familiar cuando el dinero entra en juego. Personas que nunca te han dado importancia de repente recuerdan cuánto te quieren. Pensé en el mensaje de Raya y en la suposición de Brent de que lo dejaría todo para cuidar niños. Ya no me querían. ¿Me querrían entonces o simplemente aguantarían más? Quiero arreglar algunas cosas, le dije. Antes de que nadie se entere. Sonrió. Es lo más inteligente que he escuchado de un ganador de lotería en 20 años. Al salir de su oficina esa tarde mi teléfono vibró con otro mensaje de Raya. ¿En serio, Della? ¿No pudiste ayudarnos una noche? Brent está muy decepcionado de ti ahora mismo. Me quedé mirando el mensaje, pensando en los $62 millones que me esperaban y en los años de decepción de mi pasado. No tenían ni idea de lo que era la decepción, pero estaban a punto de aprender. Los dolores en el pecho empezaron un martes por la mañana, tan agudos y repentinos que me hicieron caer la taza de café. Se hizo añicos en el suelo de la cocina, esparciendo fragmentos de cerámica y un líquido oscuro sobre el linóleo que llevaba años queriendo cambiar. Al arrodillarme para limpiar el desastre, otro dolor me atravesó el pecho. Este era real. El estrés de las últimas semanas, las noches sin dormir planeando mi nueva vida, el peso de guardar un secreto tan grande y mi cuerpo por fin protestaba. 3 horas después, mientras estaba en urgencias, viendo pasar a las enfermeras con su eficiencia demostrada, una idea empezó a formarse. Una idea terrible y necesaria. Necesitaba saber exactamente dónde estaba con mi familia, no solo la crueldad casual a la que me había acostumbrado, sino cómo reaccionarían cuando realmente los necesitara, cuando me sintiera vulnerable y asustada y no pudiera darles nada a cambio. La doctora, una joven que me recordaba a mí hace 30 años, fue tan minuciosa que me tranquilizó. Es por estrés, explicó después de hacerme las pruebas. Tu corazón está bien, pero tienes la presión arterial alta. ¿Has tenido alguna presión inusual últimamente? Casi me reí. Presión inusual. Si tan solo supiera. Quiero que te lo tomes con calma las próximas semanas, continuó. Reduce el estrés siempre que puedas. ¿Tienes familiares que puedan ayudarte? Esa era la pregunta, ¿verdad? Llamé a Brent desde el aparcamiento del hospital, con las manos aún temblando por lo ocurrido esa tarde. ¿Mamá?, preguntó distraído. Probablemente esté en el trabajo.
¿Qué pasa? Estoy en el hospital, dije sin tener que fingir el temblor. Esta mañana me dolía el pecho. El silencio se alargó tanto que me pregunté si se habría cortado la llamada. ¿Estás bien?, preguntó finalmente, pero su tono era más de molestia que de preocupación, como si hubiera interrumpido algo importante. El médico dice que es por estrés, pero quieren que me relaje un tiempo. Me preguntaba si podría quedarme contigo y con Raya unos días, solo hasta que mamá, este no es un buen momento. Las palabras salieron rápido, ensayadas, como si se hubiera estado preparando para esta conversación. Raya tiene una presentación importante en el trabajo y los niños tienen exámenes finales pronto. La casa es un caos ahora mismo. No sería ninguna molestia, dije en voz baja. Podría ayudar con los niños, tal vez cocinar. No, no se trata de ayudar. Es solo que ya sabes cómo te pones cuando estás estresado, ansioso y necesitado. No podemos con eso ahora mismo, encima de todo lo demás. Ansioso y necesitado, así me veía mi hijo cuando tenía miedo y dolor. No como una madre que lo había sacrificado todo por él, sino como una molestia. ¿Y si necesito ayuda?, pregunté. ¿Y si pasa algo? Estarás bien, dijo con la confianza despreocupada de alguien que nunca ha tenido que enfrentarse a algo realmente aterrador solo. Eres fuerte. Siempre encuentras la solución. Era fuerte cuando me necesitaban, cuando eso significaba que no tenían que preocuparse por mí. Pero cuando necesitaba que fueran fuertes por mí, de repente me sentía ansiosa y necesitada. Me tengo que ir, mamá. Reunión en 5 minutos. La llamada se cortó, dejándome sentada en el coche con el sabor amargo de la traición en la boca. Esa noche volví a llamar. Esta vez, Raya contestó. Ay, Della, Bren me contó lo de tu pequeño episodio de hoy. Su voz destilaba una falsa compasión que parecía peor que la hostilidad pura y simple. Sabes, mi madre tuvo lo mismo hace unos años, dolores en el pecho por estrés. El médico le dijo que todo era producto de su imaginación. Todo era producto de su imaginación, como si mi miedo y mi dolor fueran solo producto de una imaginación desbordante. ¿De verdad necesitas aprender a manejar mejor tu ansiedad? ¿Has considerado ir a un terapeuta? Hay opciones muy asequibles para personas mayores. Opciones asequibles para personas mayores, ya me estaba categorizando, metiéndome en una casilla marcada como problema de la tercera edad que necesita atención. Esperaba poder quedarme contigo solo unos días, dije, odiando lo débil que sonaba mi voz. Solo hasta que me tranquilice. Ay, cariño, ojalá pudiéramos ayudar, pero nuestra habitación de invitados está siendo usada como oficina de Brent ahora mismo. Y sinceramente, con tus problemas de salud, ¿no te sentirías más cómoda en un lugar con, ya sabes, instalaciones adecuadas? Instalaciones adecuadas, se refería a residencias de ancianos, centros de atención, lugares donde encerraban a padres ancianos incómodos. ¿Qué tipo de instalaciones?, pregunté aunque ya lo sabía. Bueno, hay una residencia asistida muy agradable en la calle Maple. Precios muy razonables. Tienen enfermeras y actividades para los residentes. De hecho, puede que lo disfrutes más que estar encerrada aquí con todo este caos. La sugerencia me impactó como un puñetazo. No solo se negaba a ayudarme con una crisis de salud, sino que la aprovechaba para sugerir que me apartaran definitivamente de sus vidas. Ya veo, logré decir. Es lo mejor, continuó Raya, entusiasmándose con el tema. No tendrías que preocuparte por la compra, la limpieza ni nada de esas cosas domésticas, y podríamos visitarnos cuando nuestros horarios lo permitieran. Cuando sus horarios lo permitieran, lo cual, a juzgar por las últimas semanas, sería nunca. Siéntete mejor, Della, y piensa bien en lo que te dije. A veces, un cambio de aires es justo lo que necesitamos. Después de colgar, me quedé sentado en mi tranquilo apartamento y sentí que algo moría en mi interior. No era esperanza,
Esa había muerto hacía semanas en una esquina con $8 arrugados. Lo que murió fue el último vestigio de la creencia en que la sangre significaba algo para esta gente. No solo se negaban a ayudarme en un momento de auténtica necesidad, intentaban desesperadamente librarse de mí para siempre. Raya prácticamente había estado buscando residencias de ancianos mientras yo aún le explicaba mis síntomas. Abrí mi portátil y empecé a investigar, no residencias de ancianos, sino bufetes de abogados, abogados especializados en planificación patrimonial y asesores financieros especializados en premios de lotería. Si mi familia quería tratarme como una carga de la que deshacerse, me aseguraría de que nunca más tuvieran la oportunidad de volver a ser una carga. A la mañana siguiente llamé a mi abogado. Quiero cambiar mi testamento, le dije. Y quiero establecer fideicomisos. En concreto quiero asegurarme de que si algo me sucede, ciertas personas no puedan alegar que me cuidaron por amor. Protegerse contra acusaciones de influencia indebida, dijo con conocimiento de causa. Qué inteligente, sobre todo teniendo en cuenta lo que me has contado sobre su comportamiento reciente. Hay algo más, dije. Quiero probarlos una vez más, pero quiero que quede documentado. ¿Qué tipo de prueba? Le conté sobre los dolores en el pecho, sobre sus reacciones, sobre la sugerencia de Raya de que me internaran en una residencia asistida. Quiero ver hasta dónde llegan, dije. Quiero saber exactamente quiénes son estas personas antes de decidir qué hacer con el resto de mi vida. Guardó silencio un buen rato. Señora Rivers, ¿está segura de que quiere pasar por eso? Ya sabe que no la tratan bien. Sé que no me respetan, corregí. Pero necesito saber si aún queda algo de cariño, alguna preocupación genuina. Porque si no lo hay. Pensé en $62 millones, 37 años de enfermería y un hijo que me llamaba ansiosa y necesitada cuando tenía miedo y dolor. Si no lo hay, entonces necesito saberlo también. Durante la semana siguiente puse a prueba sus respuestas con pequeños detalles. Llamé para contarles que me sentía mareada, que tenía problemas con mis medicamentos, que estaba confundida y asustada. Cada vez la respuesta era la misma irritación, sugerencias de que me ocupara de ello yo misma, recomendaciones de servicios económicos para personas mayores. Ni una sola vez se ofrecieron a ir a su casa. Ni una sola vez me sugirieron que fuera a su médico de cabecera en lugar de recurrir a urgencias y clínicas sin cita previa. Ni una sola vez me trataron como alguien que realmente les importaba. Para el viernes ya tenía la respuesta. No me querían. Apenas me toleraban. Y cuando me volvía inoportuna, cuando yo los necesitaba en lugar de al revés, intentaban deshacerse de mí con todas sus fuerzas. Saberlo debería haberme destruido. En cambio me liberó porque ahora sabía exactamente a qué me enfrentaba y podía planificar en consecuencia. La invitación a cenar llegó 3 semanas después, con la típica mezcla de falsa calidez y exigencia disimulada de Raya. Tenemos una pequeña reunión familiar el domingo por la noche, dijo al llamar. Nada especial, solo nosotras y los niños. Bren pensó que sería bueno tenerte aquí. Bren pensó, no pensamos, no, yo pensé. Pensó Brent, lo que significaba que probablemente era su mala conciencia quien finalmente lo estaba afectando después de semanas de tratarme como a un pariente enfermo. ¿Cuál es la ocasión?, pregunté. Oh, ya sabes, solo tiempo en familia. Nos dimos cuenta de que hacía tiempo que no nos reuníamos todos como es debido. Habían pasado exactamente 26 días desde que me abandonaron en aquella esquina. 26 días desde que Raya sugirió que me mudara a una residencia asistida, porque tenía dolores en el pecho. Pero al parecer, se suponía que todos debíamos fingir que esas cosas nunca habían sucedido. ¿Debo llevar algo?, pregunté sabiendo ya la respuesta. De hecho, si pudieras preparar esa ensalada de papa que les gusta a los niños, sería genial. Y quizás podrías comprar panecillos, los buenos de la panadería de Romano, no los del supermercado, claro.
Incluso su invitación incluía una lista de compras y requisitos específicos. Era bienvenido a su mesa siempre que pagara el privilegio y llevara mis propias contribuciones. ¿A qué hora debería estar allí? 5:30. Ah, y Della, quizás podrías ponerte ese vestido azul, el de Pascua. Te veías muy bien con él. El vestido azul que tenía 3 años y empezaba a deshilacharse, pero que al parecer, era lo mejor que pude conseguir a sus ojos. Entendido. El domingo por la noche me quedé en el porche con un plato de ensalada de papas y una bolsa de panecillos caros, escuchando las risas y conversaciones del interior. Por la ventana pude ver a mis nietos, Emma y Jake, correteando por la sala, mientras Brent y Raya estaban cómodamente sentados en su sofá de cuero con copas de vino en la mano. La escena parecía perfecta, cálida y acogedora, exactamente igual que las cenas familiares que había soñado tener con ellos durante años. Debí saber que era demasiado bueno para ser verdad. Raya abrió la puerta con una blusa de seda suelta que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra, y una sonrisa brillante y artificial. Della, me alegra mucho que hayas podido venir. Pasa. La casa olía a rosbif y ajo con velas caras encendidas por todas partes. Todo estaba perfectamente arreglado, desde las flores frescas en la mesa del comedor hasta los cojines artísticamente esparcidos en el sofá. Todo esto se ve maravilloso, dije sintiendo lo que pasaba. He estado cocinando todo el día, dijo con el aire de quien acaba de completar una maratón, aunque noté que las etiquetas de los precios aún estaban en algunos de los contenedores, lo que sugería que al menos una parte de la comida había sido preparada. Brent apareció en la puerta, cerveza en mano, y me dio ese abrazo incómodo que parecía más una obligación que cariño. Hola, mamá. Me alegro de verte. Me alegro de verte también. Observé su rostro buscando alguna señal de cariño genuino, alguna señal de que me había extrañado las últimas semanas, pero su sonrisa era la misma expresión amable que le dedicaría a un vecino o compañero de trabajo. ¿Cómo te has sentido?, preguntó. ¿Has tenido más dolores de pecho? La pregunta sonaba bastante preocupada, pero su tono era casual, como si estuviera preguntando por el clima. Estoy arreglándolo, dije. Bien. Bien. Eso es lo que pensé. Eres fuerte. Ahí estaba otra vez. Era duro cuando eso significaba que no tenían que preocuparse por mí, que no tenían que ayudarme ni preocuparse. La cena empezó bastante bien. Los niños charlaban sobre la escuela y sus amigos. Brent habló de un ascenso que esperaba en el trabajo, y Raya contó chismes sobre sus vecinos. Durante unos minutos me dejé llevar por la ilusión de que esto era lo que siempre había deseado, una cena familiar normal donde yo pertenecía. Esa ilusión se hizo añicos aproximadamente a mitad de la comida. Bueno, mamá, dijo Brent, cortando su rosbif con precisión quirúrgica, Raya y yo hemos estado hablando y creemos que ya es hora de que consideres algunos cambios en tu estilo de vida. La forma en que lo dijo, tan cuidadosamente neutral, me hizo encoger el estómago. ¿Qué tipo de cambios? Raya se inclinó hacia adelante con una expresión seria y preocupada que indicaba que estaba a punto de decir algo devastador mientras fingía que era por mi bien. Nos preocupa que vivas sola, dijo, sobre todo después de esos problemas de salud. ¿Qué pasa si ocurre algo grave y no hay nadie para ayudar? Tengo vecinos, dije con cuidado, y siempre puedo llamar al 911. Pero esa no es realmente una solución a largo plazo, ¿verdad?, intervino Brent. O sea, ya tienes 65 años. Esto solo va a empeorar. Estas cosas, mi edad, mi salud, mi propia existencia, se habían convertido en problemas que había que gestionar en lugar de ser partes naturales de la vida. ¿Qué estás sugiriendo?, pregunté, aunque empezaba a sospechar que ya lo sabía. Raya se alegró como si hubiera estado esperando esta oportunidad. Hay un lugar maravilloso llamado Sunset Manor. Es una comunidad de vida asistida, muy bien cuidada.
Tienen actividades, personal médico y planes de comidas. Les quitaría mucho estrés de encima, tanto a ustedes como a nosotros. Nos preocupamos por ti todo el tiempo, mamá, si comes bien, si tomas tus medicamentos, si te mantienes a salvo, añadió Brent con total honestidad. Sería un gran alivio saber que estás en un lugar con atención profesional. Atención profesional. Hablaban de enviarme a una institución para que ya no se sintieran culpables por ignorarme. ¿Has mirado este lugar?, pregunté. Ah, sí, dijo Raya con entusiasmo. Pasé por allí la semana pasada. El terreno es muy bonito, el personal es amable y no es demasiado caro. Bueno, dentro de tu presupuesto de la seguridad social, si tienes cuidado con gastar dentro de mi presupuesto de la seguridad social, calcularon exactamente cuánto costaría mi almacenamiento y determinaron que era asequible. ¡Qué considerados! Lo mejor, continuó Raya, es que está a solo 20 minutos. Podríamos visitarlo con frecuencia. ¿Con qué frecuencia?, pregunté. Brent y Raya intercambiaron una mirada. Bueno, ya sabes, con nuestros horarios, probablemente mensualmente. Quizás más durante las vacaciones. Visitas mensuales. Después de toda una vida criando a Brent, estando presente en cada raspadura de rodilla y cada corazón roto, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera alcanzar los suyos, me ofrecían visitas mensuales. ¿Y los niños?, pregunté. ¿Cuándo veré a Emma y a Jake? Se miraron de nuevo, una vez más larga, más incómoda. La cosa es, dijo Raya lentamente, que creemos que sería mejor que sus visitas estuvieran supervisadas. Ya sabes cómo te pones a veces cuando estás estresada o alterada. No queremos que los niños te vean así. Visitas supervisadas. Hablaban de mí como si fuera un peligro para mis propios nietos. Como si mi amor por ellos fuera tóxico. ¿Cómo puedo conseguir que lo supervisen?, pregunté en voz baja. Oh, ya sabes, Raya hizo un gesto vago con la mano, emotiva, necesitada. Los niños no entienden por qué la abuela siempre está triste o preocupada. Siempre triste o preocupado, porque había estado de luto por la pérdida de mi familia mientras ellos planeaban deshacerse de mí. Creo que esta es realmente la mejor solución para todos, dijo Brent con tono tajante. Recibes atención profesional y actividades sociales. Nosotros tenemos tranquilidad y los niños pueden verte cuando estás en tu mejor momento. Miré alrededor de la mesa a estas personas que se suponía que me amaban, mi hijo, discutiendo tranquilamente sobre enviarme lejos como si fuera un problema a resolver, mi nuera, prácticamente radiante de emoción ante la perspectiva de deshacerse de mí para siempre, mis nietos, demasiado jóvenes para entender lo que estaba sucediendo, pero lo suficientemente mayores para absorber el mensaje de que la abuela era alguien a quien había que manejar y contener. Necesito pensarlo, dije. Claro, dijo Raya alegremente. Tómate tu tiempo. Aunque debo mencionar que tienen lista de espera, así que si te interesa, probablemente deberíamos apuntarte pronto. Ya habían investigado las listas de espera. Llevaban semanas, quizá meses, planeándolo, y esta noche era simplemente la presentación formal de su decisión. Me disculpé para ir al baño, necesitaba un momento lejos de sus caras ansiosas y de sus argumentos cuidadosamente razonados sobre por qué debería desaparecer de sus vidas. En el espejo del baño me miré, el vestido azul que Raya me había pedido expresamente, el maquillaje que me había aplicado con esmero para verme bien, la expresión de esperanza que tenía al entrar en casa. Parecía exactamente lo que era, una anciana solitaria que intentaba desesperadamente ganarse el cariño de quienes la veían como una carga. Pero ya no era solo una anciana solitaria. Era una anciana solitaria con $62 millones y absolutamente nada que perder. Cuando regresé al comedor, todos me miraban expectantes, como si pensaran que había recuperado el sentido en el baño y hubiera decidido agradecerles por resolver el problema de mi existencia. Ya tomé mi decisión, dije sentándome de nuevo a la mesa. ¡Qué maravilla! Raya juntó las manos.
Creo que te va a encantar. ¿Te llamo mañana para apuntarte? Los miré a cada uno por turno, a mi hijo, que nunca me había preguntado si me sentía sola, a mi nuera, que había calculado el coste de mi eliminación, a mis nietos, a quienes les estaban enseñando que el amor tiene condiciones y fechas de vencimiento. No, dije en voz baja. No creo que necesite asistencia para la vida diaria. El silencio que siguió fue tan agudo que cortaría el cristal. Se prolongó hasta que la risa forzada de Raya lo rompió. ¿Cómo es que no lo necesitarás?, preguntó ella, con una sonrisa forzada. Te hemos explicado por qué esta es la mejor opción para todos, añadió Bren. Doblé la servilleta con cuidado y la puse junto a mi plato. O sea, ya he hecho otros arreglos. Bren se inclinó hacia adelante frunciendo el ceño. ¿Qué clase de arreglos? Mamá, no puedes ignorar la realidad porque no te gusta. ¿Realidad? No me pasó desapercibida la ironía. En realidad, dije metiendo la mano en mi bolso, creo que es hora de que todos afrontemos la realidad. Saqué el billete de lotería, no el original, que estaba guardado a buen recaudo en la bóveda de mi abogado, sino una fotocopia que había hecho precisamente para este momento. La puse sobre la mesa, entre las caras fuentes, y observé cómo cambiaban sus expresiones al leer los números. ¿Qué es esto?, preguntó Raya, aunque su voz se había vuelto muy baja. Es un billete de lotería, dije con calma, de la noche en que me dejaste en ELM Street con $8. Bren cogió el periódico, repasando los números con la mirada. Mamá, ¿qué intentas demostrar? Así que compraste un billete de lotería. ¿Y qué? Mira los números ganadores de hace 3 semanas, sugerí. Están en tu teléfono. Observé a Bren sacar su teléfono y recorrer la pantalla con los dedos. Vi el momento exacto en que encontró los números ganadores. Vi cómo palidecía al compararlos con el papel que tenía en las manos. Esto es, empezó, pero se detuvo mirándome con algo que nunca antes había visto en sus ojos, miedo. $62 millones, terminé por él. El premio gordo del que oíste en las noticias hace 3 semanas era yo. Raya le arrebató el papel a Brent, con la mirada moviéndose entre los números de la página y la pantalla del teléfono. Su pintalabios, perfectamente aplicado, había dejado manchas en su copa de vino. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente conmocionada. «Ganaste la lotería», susurró. Hice. Los niños, al percibir el cambio de ambiente, se quedaron en silencio. Emma miraba a los adultos de un lado a otro intentando comprender por qué de repente todos parecían tan serios. «¿Por qué no nos lo dijiste?». La voz de Bren se quebró un poco ante la pregunta. Me recosté en la silla, observando los rostros alrededor de la mesa. Quería ver cómo me tratarían cuando pensaran que no tenía nada que ofrecerles. La verdad de esa afirmación flotaba en el aire como humo. La boca de Raya se abrió y se cerró silenciosamente mientras Brent se pasaba las manos por el cabello en un gesto que recordé de su infancia, cuando lo atraparon en una mentira. «Mamá, eso no es». «No lo estábamos», empezó Brent, pero no logró terminar la frase. «¿No eras qué?», pregunté suavemente. «¿No intentabas deshacerte de mí? ¿No calculabas el coste de enviarme a una institución? ¿No planeabas limitar mi acceso a mis propios nietos?» «Estábamos preocupados por ti», dijo Raya, pero su voz carecía de su convicción habitual. «¿Lo estabas?» «Porque desde mi punto de vista parecía que estabas resolviendo un problema incómodo, necesitado y de la tercera edad que interfería con tu vida perfecta». Volví a meter la mano en mi bolso y saqué una carpeta. He pasado las últimas 3 semanas documentando nuestras interacciones, cada llamada, cada mensaje, cada conversación sobre mi futuro que no me incluyó en el proceso de toma de decisiones. El rostro de Brent estaba completamente pálido. «¿Qué dices?» «Digo que sé exactamente quiénes son, los dos».
Sé que cuando llamé asustada y con dolor, me dijeron que estaba siendo dramática. Sé que cuando necesité ayuda, me sugirieron que pagara por atención profesional. Sé que cuando me invitaron esta noche no fue porque me extrañaran. Fue porque querían presentarme su solución definitiva al problema de mi existencia. Raya recuperó la voz, aunque más aguda y tensa de lo habitual. No es justo, Della. Lo estás tergiversando todo. Te queremos. ¿En serio?, pregunté. Porque he estado intentando entender cómo se ve el amor en esta familia, y me cuesta identificarlo. Abrí la carpeta y saqué copias impresas de mensajes de texto. Aquí estás tú, Raya, diciéndome que deje de dramatizar por haber sido abandonada en una esquina. Aquí estás sugiriendo que debería aprender a controlar mejor mi ansiedad cuando tenía dolores en el pecho. Y aquí saqué otra página. Estás investigando residencias de ancianos y calculando costos mientras te explicaba mis síntomas. Su cara se puso roja. Estaba tratando de ayudar. ¿A quién? Porque no fui yo. Me volví hacia Brent. ¿Y tú? Cuando te llamé desde el hospital, te molestaste porque te había interrumpido el día. Cuando te pregunté si podía quedarme contigo durante mi recuperación, me llamaste ansiosa y necesitada. Cuando necesité a mi hijo me pusiste excusas. Mamá, por favor, dijo Brent. Por un momento sonó como el niño pequeño que solía meterse en mi cama durante las tormentas. Podemos arreglar esto. Podemos hacerlo mejor. ¿Puedes?, pregunté. Porque te he estado dando oportunidades para mejorar durante semanas, y cada vez has elegido verme como una carga en lugar de como tu madre. Saqué mi teléfono y les mostré la pantalla. Este es el número de mi abogado. Lo llamé ayer e hice algunos cambios en mi planificación patrimonial. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué tipo de cambios?, preguntó Raya, con su voz apenas por encima de un susurro. Bueno, originalmente planeaba dejarles todo a Brent y a los niños, un fondo fiduciario para la educación de Emma y Jake, la casa y lo que me quedara de ahorros. Hice una pausa, observando sus rostros. Pero entonces empecé a pensar en lo que dijiste esta noche, en cómo necesito atención profesional, en lo emocional y dependiente que soy como para que mis nietos estén solos. No queríamos decir, empezó Brent. Lo dijiste en serio, lo interrumpí, y te creo. Así que he tomado medidas que reflejan tu honesta evaluación de mi carácter y capacidades. Rebusqué en la carpeta una vez más y saqué un documento legal. Esta es una copia de mi Nuevo Testamento. Los niños recibirán un modesto fondo fiduciario para su educación, suficiente para la universidad, pero no para convertirlos en blancos de ataque. El resto se destina a diversas organizaciones benéficas que apoyan a personas mayores abandonadas por sus familias. Raya emitió un sonido entre jadeo y sollozo. También está esto, continué sacando otro documento. Una cuenta detallada de cada dólar que he gastado manteniendo a esta familia a lo largo de los años, cada pago de la hipoteca con el que ayudé, cada vacación que financié, cada vez que compré ropa para la escuela o pagué actividades o cubrí tus emergencias, con intereses calculados al tipo de interés actual del mercado. Mamá, aquí dice que te debemos más de $200.000. Así es, 27 años de apoyo financiero documentados y calculados. No te lo pido de vuelta, considéralo mi último regalo. Pero quería que vieras cuánto contribuyó tu madre, necesitada y ansiosa, a la vida que tanto deseas proteger de su influencia. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Emma tiró de la manga de su madre. Mami, ¿por qué lloran todos? Porque estaban llorando. El maquillaje perfecto de Raya le corría por las mejillas, y Brent tenía los ojos enrojecidos mientras miraba los números en el papel. No hago esto para hacerte daño, dije con dulzura. Lo hago porque me has dejado muy claro que no me quieres en tus vidas a menos que te sea útil. Y estoy harta de serle útil a quienes no me quieren.
Te queremos mucho, dijo Brent con desesperación. Mamá, sí que te queremos. Solo que cometimos errores. Tomaste decisiones, le corregí una y otra vez. Elegiste verme como un problema que había que gestionar en lugar de como una persona a la que apreciar. Esta noche fue solo la presentación final de una decisión que tomaste hace semanas. Me puse de pie, y mi silla rozó el suelo de madera. Quiero que sepan que no los odio a ninguno de los dos. Pero tampoco confío en ustedes, y no puedo construir una relación con personas que solo me valoran cuando tengo algo que desean. ¿A dónde vas?, preguntó Raya con pánico en su voz. A casa, a mi apartamento. Ese que crees que es demasiado peligroso para que viva sola. Recogí mi bolso y mi carpeta. No te preocupes por visitarme en Sunset Manor. No estaré allí. Mamá, espera. Brent se levantó tan rápido que se le cayó la silla. Por favor, podemos hablar de esto. Podemos solucionarlo. Lo miré un buen rato, qué hombre al que crié, por el que me sacrifiqué y amé incondicionalmente durante 37 años. ¿Podemos? Porque llevo meses intentando resolverlo, y cada conversación termina contigo diciéndome qué me pasa y cómo necesito cambiar para encajar en tu vida. No es eso lo que queríamos decir. Es exactamente lo que querías decir. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Necesito cambiar, necesito dejar de mendigar amor de quienes ya han decidido que no valgo la pena. Caminé hacia la puerta, escuchando sus pasos siguiéndome. En el vestíbulo, rodeada de fotos familiares que de alguna manera incluían a todos menos a mí, me giré una última vez. El dinero lo cambia todo para mí, dije. Pero no cambia nada de quiénes son ustedes. Esta noche me mostraron exactamente en qué clase de personas se han convertido, y les creo. Abrí la puerta principal y salí al aire fresco de la tarde. Detrás de mí oí la voz de Raya, aguda y desesperada. Della, por favor, puedes empezar de nuevo. Podemos ser mejores. No me di la vuelta. Algunos puentes, una vez quemados, nunca debieron reconstruirse. Mientras conducía a casa por las calles familiares de mi barrio, sentí algo que no había experimentado en años: paz. No felicidad, al menos no todavía, sino paz, la que surge al detener por fin la lucha que nunca ibas a ganar. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar a mi apartamento, el nombre de Brent apareció en la pantalla, luego el de Raya, y luego el de Brent otra vez. Apagué el teléfono y conduje el resto del camino en un bendito silencio. Mañana recibiría más llamadas, más intentos desesperados por deshacer 37 años de darme por sentado. Pero esta noche era libre, libre de su juicio, de sus expectativas, de su crueldad informal disfrazada de preocupación. Libre para descubrir cómo sería el resto de mi vida cuando me perteneciera por completo. 5 meses después, estaba en el jardín de mi nuevo hogar, viendo cómo el amanecer teñía las montañas de tonos dorados y rosados. La casa era modesta para un ganador de lotería: 3 dormitorios, 2 baños y un porche envolvente con vistas a 8 hectáreas de naturaleza salvaje de Colorado. Pero era mía, cada tabla y cada clavo, elegida porque me encantaba cómo la luz entraba por las ventanas de la cocina por la mañana. Las llamadas habían cesado hacía unos 3 meses. Al principio eran desesperadas, Brent llamaba 2 veces al día, Raya enviaba largos mensajes de texto que alternaban entre disculpas y acusaciones. Lo habían intentado todo: culpa, ira, promesas de cambiar, amenazas de cortar el contacto por completo. Esta última casi me hizo reír. La última llamada había sido de Brent en enero. Mamá, por favor. Su voz sonaba áspera, agotada. Sé que nos equivocamos. Sé que te hicimos daño, pero somos familia. Eso tiene que contar para algo. Sí que cuenta, le dije. Cuentaba durante 37 años. Pero se supone que la familia es una vía de doble sentido, y tú la convertiste en una vía de extracción unidireccional. No sé cómo arreglar esto.
La derrota en su voz casi quebró mi determinación. Casi. No puedes arreglar esto, Brent. Solo puedes aprender de ello. ¿Qué significa eso? Significa que debes descubrir cómo ser un mejor esposo para Raya, un mejor padre para Emma y Jake, y un mejor hijo para la familia que decidas formar en el futuro, pero eso ya no me incluye a mí. ¿De verdad nunca vas a volver? Ese día miré a mi alrededor en mi apartamento, las cajas preparadas para mi mudanza a Colorado, la vida que finalmente estaba construyendo para mí. No hay nada a lo que regresar. ¿Te aseguraste de eso? Ahora, mientras descabezaba las rosas que había plantado junto a la cerca delantera, sentí la verdad de esa afirmación en mis huesos. Realmente no había nada a lo que regresar, pero sí mucho por lo que avanzar. Mi vecina Margaret me saludó desde el jardín de al lado. Tenía 73 años, era maestra jubilada y su esposo había fallecido hacía 5. Nos hicimos amigas compartiendo café por la mañana y paseos por la tarde, esa compañía tan agradable que nunca me había dado cuenta de que echaba de menos. Hermosa mañana, gritó. Perfecto para el mercado, respondí. ¿Aún vienes conmigo? No me lo perdería. Dame 10 minutos. Esto era lo que había extrañado todos esos años, amigos que aparecían cuando decían que lo harían, que recordaban las cosas importantes para mí, que valoraban mi tiempo y mis sentimientos. Margaret nunca me había insinuado que fuera demasiado dependiente o dramática. Cuando me intoxiqué el mes pasado, me trajo sopa y se quedó a ver películas antiguas sin hacerme sentir molesta. El mercado agrícola bullía con la energía del sábado por la mañana. Me había convertido en un cliente habitual durante los últimos meses, comprando verduras frescas y pan casero a vendedores que sabían mi nombre y preguntaban por mi huerto. Era algo pequeño ser conocido y recordado, pero me sentí revolucionario después de años de ser invisible en la vida de mi propia familia. Tella Sara, la encargada del puesto de hierbas, me hizo señas para que me acercara. Te guardé un poco de esa albahaca que tanto te gustaba, dijo. Mientras pagaba mis hierbas, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Se me encogió el estómago. Incluso 6 meses después, los mensajes inesperados seguían despertando la vieja ansiedad. Pero cuando lo leí, el mensaje no era de Brent ni de Raya. Era de Emma, mi nieta. Hola, abuela. Mamá me dio tu número. Te extraño. ¿Puedo llamarte algún día? Me quedé mirando la pantalla un buen rato con el pecho oprimido por emociones complejas. Emma tendría 9 años ya, lo suficientemente mayor para preguntarse por qué la abuela había desaparecido de sus vidas, lo suficientemente mayor para extrañarme, tal vez. Le respondí con cuidado, yo también te extraño, cariño. Puedes llamarme cuando quieras. La respuesta llegó de inmediato, ¿puedo llamarte ahora? Miré a mi alrededor en el mercado, a Margaret comparando tomates en el puesto de al lado, en la típica mañana de sábado que me había preparado. Luego encontré un rincón tranquilo y marqué el número de Emma. ¿Abuela? Su voz era pequeña, insegura. Hola, nena. ¿Cómo estás? Estoy bien. Mamá dijo que te mudaste lejos porque estabas triste. De boca de niños, algo así. ¿Qué tal el colegio? ¿Cómo está tu hermano? Durante los siguientes 20 minutos, Emma charló sobre su vida, su nueva maestra, la fiesta de cumpleaños de su mejor amiga, el libro que estaba leyendo, cosas normales de una niña de 9 años que llenaban mi corazón y lo rompían al mismo tiempo. Abuela, dijo cuando nuestra conversación estaba llegando a su fin, ¿estás contenta ahora donde vives? La pregunta me pilló desprevenida. Sí, cariño. Soy feliz. Bien. Mamá a veces llora y dice que te extraña. Cerré los ojos sintiendo el peso de las decisiones y las consecuencias. Yo también extraño a tu mami. Pero a veces los adultos toman decisiones que lastiman a la gente, y esas heridas tardan mucho en sanar.
¿Volverás alguna vez? La pregunta que tanto me aterraba. No lo creo, Emma. Pero eso no significa que no te quiera. Solo significa que a veces el amor no basta para arreglarlo todo. Después de colgar, me quedé sentada en el coche un buen rato, viendo a las familias caminar juntas por el mercado. Una parte de mí quería volver directamente a esa casa, cruzar la puerta y fingir que los últimos 6 meses no habían pasado, ser la abuela que horneaba galletas y daba amor incondicional sin importar cómo la trataran. Pero lo había intentado durante 37 años, y casi me había destruido. En cambio conduje a casa, a mi tranquilo hogar en el jardín y a mi nueva vida. Llamé a mi abogado y creé un pequeño fideicomiso para Emma y Jake, no lo suficiente para consentirlos, pero sí para que su abuela los hubiera querido incluso a distancia. Esa noche, mientras estaba sentado en el porche con una taza de té y un libro, Margaret se acercó con una botella de vino. Parece que te vendría bien un poco de compañía, dijo. Le conté sobre la llamada de Emma, sobre la culpa, el amor y el complejo dolor de alejarse de la familia. Margaret escuchó sin juzgar, como hacen los buenos amigos. ¿Alguna vez te arrepientes?, me preguntó cuando terminé. Consideré la pregunta seriamente. Lamento que fuera necesario. Lamento que mi hijo y su esposa eligieran su orgullo por encima de nuestra relación. Lamento que mis nietos crezcan preguntándose por qué se fue la abuela. ¿Pero te arrepientes de haberte ido? Miré mi jardín, la vida que había construido con mis propias manos y mi corazón, el atardecer que teñía el cielo de colores imposibles. No, dije finalmente. No me arrepiento de haberme elegido. Un año después, recibí por correo el anuncio de graduación. Emma terminaba 4º grado con honores. Dentro de la tarjeta con la letra cuidada de una niña de 9 años, había escrito: espero que sigas siendo feliz, abuela. Te quiero. Puse la tarjeta en mi refrigerador junto a fotos de mi jardín y mis nuevos amigos, junto al recordatorio de la reunión de mi club de lectura y la invitación a la cena de cumpleaños de Margaret, un pequeño retazo de mi antigua vida en medio de la nueva. No le envié ningún regalo. No la llamé para felicitarla, pero sí agregué otros $1,000 a su fondo fiduciario, con una nota para mi abogado diciendo que eran para los regalos de graduación que ganaría de aquí a la preparatoria. Aprendí que el amor no siempre se trata de aparecer. A veces se trata de amar a alguien lo suficiente como para dejarlo ir. A veces se trata de protegerte de quienes no pudieron ver tu valor, incluso con personas de tu misma sangre. 2 años después de aquella cena que lo cambió todo, era verdaderamente feliz. No la felicidad desesperada y avariciosa de quien intenta ganarse el amor que nunca recibirá, sino la felicidad serena y constante de quien aprendió a amarse a sí misma primero. Trabajé como voluntaria en el centro de ancianos local, enseñando a otras mujeres sobre independencia financiera y límites emocionales. Viajé no a lugares exóticos, sino a pueblos pequeños y parques nacionales, alojándome en hostales y fotografiando flores silvestres. Salí con un hombre amable llamado Robert, que me trató como si valiera la pena escucharme y apreciarme. Y lo más importante, aprendí la diferencia entre estar sola y sentirse sola. Durante 37 años me sentí terriblemente sola rodeada de mi familia. Ahora estaba tranquilamente sola y más plena en todos los sentidos. En las noches tranquilas, a veces me preguntaba qué habría pasado si me hubiera quedado. Si hubiera aceptado sus condiciones y me hubiera mudado a esa residencia asistida, probablemente seguiría allí, agradecida por las visitas mensuales y el tiempo supervisado con mis nietos, diciéndome que un poco de cariño era mejor que nada. Pero había elegido otra cosa. Había elegido la dignidad sobre la desesperación, el respeto por mí misma sobre el autosacrificio. Había elegido creer que merecía algo más que la tolerancia de quienes se suponía que debían amarme. El billete de lotería me había dado $62 millones. Pero alejarme de quienes no veían mi valor me había dado algo invaluable, la certeza de que era suficiente tal como era, lo reconocieran o no los demás.
A veces la mejor herencia que puedes dejar no es el dinero. A veces es el ejemplo de lo que significa elegirte a ti mismo, negarte a aceptar menos de lo que mereces, alejarte de una mesa donde no te honran. Esperaba que Emma recordara esa lección algún día. Esperaba que recordara que su abuela fue lo suficientemente valiente para irse, lo suficientemente fuerte para empezar de nuevo y lo suficientemente sabia para saber que el amor sin respeto no es amor en absoluto. Mientras el sol se ponía sobre mi vista de la montaña, tiñendo el cielo de tonos de esperanza y posibilidad, alcé mi taza de té en un brindis silencioso, por la mujer en la que me había convertido, por las decisiones que me habían traído hasta aquí, por la vida que finalmente había aprendido a reclamar como mía. Algunas historias no terminan con la reconciliación, otras terminan con la liberación, y a veces ese es el final más hermoso de todos. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia, ¿qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que seguro les sorprenderán.